Este es la continuación de los temas que veníamos desarrollando. Tenemos un tema extraordinario que vamos a presentar esta tarde. Como ustedes recuerdan, o si me ayudas también a recordar, hay algunas de las cosas que vimos en los temas anteriores, que era el ángel de Jehová, que se presentaba con diferentes nombres. En el Antiguo Testamento encontramos que estaba el ángel de Jehová y también se encontraba Jehová. Utilizaban el mismo nombre, que era el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. El ángel de Jehová ascendía, descendía, hizo promesas, santificaba el lugar con su presencia, perdonaba pecados. En otras palabras, era la forma visible del Padre Eterno. Se hacía llamar Jehová y a tiempo se hacía llamar Jehová de los ejércitos. Exacto, utilizaba varios nombres, no se identificó nada más que con un solo nombre. En el Nuevo Testamento lo encontramos ahora que se identifica con una persona, con un ser, con Cristo. Y este Cristo nos dice que era ese ángel de Jehová que hablaba Moisés, nos está diciendo que era el yo soy, que era el que tuvo la relación directa con el pueblo. Con Jacob, con Abraham. Con Jacob, con Abraham y con Isaac. Sus discípulos entienden esto, pero lo alcanzan a comprender después que Él muere. Cuando Cristo muere y resucita, ellos comprenden que verdaderamente estuvieron delante de la presencia de Jehová. Prácticamente lo que estuvimos viendo en estos dos videos anteriores fueron la igualdad que existían entre estos dos seres. Eran todas las similitudes, las presentamos, alcanzamos a ver muy poquitas diferencias. Pero este tema habla exclusivamente de las diferencias entre el ángel de Jehová y Jehová, o entre Cristo y su Padre. O sea, ahora vamos a empezar a ver cuáles son las diferencias que la Biblia nos presenta. Porque si nosotros tenemos conceptos, y vamos a poner por ejemplo los trinitarios. Los trinitarios consideran que son tres dioses o tres seres iguales. Entonces no existe diferencia entre uno y el otro. Los tres son iguales. Los unitarios dicen que es un solo Dios, es un solo ser que se manifiesta de diferentes maneras. Entonces no pueden haber diferencias, siguen siendo iguales. Es jugando papeles. Jugando papeles diferentes. Y los otros pues tienen tres seres que tienen no solo la misma naturaleza, sino también el mismo poder, la misma autoridad. Exacto. O sea, el mismo conocimiento. Los presentan a los tres seres iguales que toman diferentes roles, pero son los mismos y cualquiera hubiese podido tomar el lugar de cualquier otro. O sea que eran iguales, los tres seres iguales. Pero no es eso lo que dice la Escritura. La Biblia nos presenta otra característica. Vamos a estudiar ahora la Biblia, a ver qué es lo que nos dice. Y vamos a comenzar abriendo la Biblia en Primera de Timoteo 1, el versículo 17. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá estamos hablando del Padre. Nos está diciendo que es inmortal, invisible, al único y sabio Dios. O sea que acá nos va dando ya algunas características. Sigamos en primera Timoteo, el capítulo 6 ahora. Y aquí nos sigue ampliando más las características del Eterno. Del 14 al 16.
dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Hay un solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Obviamente Cristo no habitaba en luz inaccesible, sino accesible. Exacto. Y nos Ni dice, siquiera el ángel de Jehová habitaba en luz inaccesible, sino accesible porque se le veía. y nos dice que es el único que tiene inmortalidad. Al menos por sí mismo. Exacto. Lo aclara, nos viene diciendo, dice bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores en el 15. Y el 16, el único que tiene inmortalidad. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, pero al ángel de Jehová, que se hacía llamar Jehová o Jehová de los ejércitos, sí le vieron. Claro, Y cuando le vieron dijeron, hemos visto a Dios, exacto. como el caso de Manoah. Pero hay un ser de estos dos que dice que ningún ser humano, Le ha ningún visto. hombre, le ha visto ni le puede ver. Ni le puede ver. Acá tenemos O sea, ya... que este ser de quien habla Pablo acá, no es entonces ese ángel de Jehová que apareció a Manoah, que también se hizo llamar Jehová, pero ese sí tenía visibilidad. Exacto. Este, el único, no tiene visibilidad ni se le puede ver. Exacto. Entonces podemos... Pero voy a leer el 17. Dice el 16, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. ¿Hasta ahí? ¿verdad? Sí, hasta ahí nada. Acá ya podemos encontrar una característica muy importante del Eterno. El único y sabio Dios, el único que tiene inmortalidad. O sea que encontramos con un ser que es inmortal. Este ser no tuvo ni principio ni tiene fin. Vivió siempre por la eternidad. Ahora vamos a leer Juan 5, 26. Juan capítulo 5, versículo 26. Nos dice. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea que está hablando de aquel, el único inmortal. Exacto. A ese le llama el Padre, El que estábamos hablando recién, que era inmortal. a quien nadie puede ver. Exacto, a quien nadie puede ver. En nombre de quien habló el ángel, Exacto. el ángel de Jehová. Muy bien. Haciéndose llamar Jehová también. Pero dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, que el Hijo tiene vida en sí mismo, pero es porque le ha sido dada, es un don que recibe de su que Padre. recibe de su Padre. Sí, no es innato de él, como lo es del Padre. Él es una característica que recibe de su Padre. Juan, Otra vez, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado o ha entregado. O sea, el Hijo tiene vida en sí mismo después de un acto del Padre, exacto. un acto de entrega de su Padre. Juan capítulo 10. Versículo 17 y 18. Dice el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea que realmente a un ser que tiene vida en sí misma, nadie le puede quitar la vida, el mismo ser tiene que poner. Exacto. Ok. Ahora dice,
Por eso, no, a ver, No, en el 18. 18, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Si acá terminara el versículo, podríamos decir entonces que era igual al Padre. Porque Él Correcto. tiene el poder, dice, yo tengo el poder para ponerla en mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero es un poder dado. Pero Él nos los aclara ahora. Mira, y termina de leer el versículo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Claro. Entonces acá nos está diciendo Cristo mismo, Jesús nos está explicando que Él es vida en sí mismo, pero que y tiene el poder de esa vida en sí mismo de ponerla y de volverla a tomar. Pero esto lo recibió como un don que le dio su Padre. Y esto es muy importante que lo entendamos. Leamos Filipenses ahora. Filipenses 2, del versículo 6 al 8. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, tal cual era el ángel de Jehová, Claro, porque es en forma de Dios, como Dios, exacto. con el nombre de Dios, porque ha heredado ese excelente nombre. Pero dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Si no, sino que se despojó a sí mismo, o sea que está despojado de aquello durante su vida en la tierra. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que era semejante a los hombres. Y habiendo sido en forma de Dios, se despojó de aquello, dice la Escritura. Al despojarse ya no lo tiene, porque se despojó en forma voluntaria, aunque puede volverlo a tomar. en forma voluntaria. Esa es la característica tan grande y tan linda que tiene Cristo. Él es vida en sí mismo, pero eso lo recibió como un don que le dio su Padre Y no se aferró a él. y no se aferró a él. Pero Él tiene, por ser un ser divino, una capacidad de poder despojarse de esa característica que le dio el Padre, dejarla y la puede volver a tomar también. Y se convirtió, cuando Él vino, se convirtió en un hombre. Por eso, Despojado despojado. de la forma de Dios. Exacto. Y dice, el versículo 8 dice, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no solamente Él se podía despojar de ser vida en sí mismo, igual que su Padre, sino que al despojarse de eso, Él puede morir. Y no solamente puede morir, murió como un hombre. Esa es una característica extraordinaria que solamente la podía tener un ser divino como su Padre, pero se tenía que dar esto para que se pudiera cumplir el plan de salvación. Porque si el Padre hubiese querido cumplir con su propia ley, que dice que la paga del pecado es muerte, para el Padre le era imposible, porque Él es vida en sí mismo. Él no podía ponerse como sustituto de un pecador. Él no puede morir. Entonces tenemos que el Eterno es inmortal. Pero tenemos que su Hijo adquiere esa característica como un don que le da su Padre. Pero Él puede despojarse de esa característica, que fue lo que Él hizo para cumplir con el plan de salvación. Si no, no se hubiese podido salvar a la raza caída. Entonces, este ser divino se despoja de esa característica y como un hombre viene a la tierra solamente como hombre y muere en la cruz. Bueno, despojándose de aquel don que su Padre le dio, Pero se solamente, hizo hombre mortal. claro, pero solamente Cristo podía tener esa característica para poder despojarse de esa característica.
Otro ser inmortal no lo podía hacer, como ser el Padre no lo puede hacer, despojarse porque Él es vida en sí mismo. Entonces, vemos que el Padre es inmortal y el Hijo, entonces, podía despojarse de esa característica de ser vida en sí mismo y poder cumplir con el plan de salvación. Entonces acá ya vemos una de las diferencias muy marcada. El Padre inmortal, su Hijo tenía la inmortalidad por herencia, pero se podía despojar de eso, de esa característica. Pero el Padre, sin embargo, es el único que habita en luz inaccesible, que ningún ser humano lo puede ver. Al Hijo sí, Él es la forma visible del Padre. Por eso dijo, he venido a mostraros el Padre, porque Él es la forma visible del Padre, no solamente en vida terrenal, sino en vida celestial. También. Cuando venía como ángel de Jehová, a veces venía llamándose Jehová, pero era visible, lo Sí. cual nos hace entender que no era el soberano del Exacto. universo, sino era el enviado, El enviado. cuyo nombre era igual. Es muy lindo cuando empezamos a ir descubriendo todas estas cosas, ir viendo las diferencias. No podemos estar hablando de un mismo ser. Tenemos que entender que ya son dos seres, que es lo que Cristo mismo trató de explicarle a todas las personas que vivieron, vamos a decir, dentro del Antiguo Testamento. Se lo presentó como el ángel de Jehová, como su ángel, como el mensajero, como distintas características, y les decía que había un eterno que estaba sobre él. Cuando vino Cristo, vuelve a presentar nuevamente todo este mensaje y nos dice ahora que Él tiene un Padre que está sobre Él. El mismo. Él mismo. Que son divinos los dos y tienen las mismas características, pero hay diferencias. Y esas son las diferencias ahora que vamos a estudiar. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento, este ángel de Jehová que se presentaba como Jehová de los ejércitos, a veces, o al menos no está registrado en la Escritura, en ocasiones habla en nombre del Eterno como si fuera el Eterno hablando. Exacto. Pero está visible. Y está visible. Aún es el ángel de Jehová. Vamos a leer después unos versículos que nos van a explicar eso, por qué Él tiene toda esa autoridad para hablar exactamente como el Eterno. Vamos a leer ahora, vamos a buscar otra característica. Son muchas las diferencias que hay entre los dos, pero vamos a tocar algunas nada más. Mateo 24:36 y Marcos 13:32. El 36 dice, pero del día y la hora, esa es de la venida de Jesús, de la Exacto. segunda venida de Jesús. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, acá hay una Es interesante que no dice mi Padre y el Espíritu Santo. Pero dice solo mi Padre. Solo mi Padre, dice, es el único que sabe el día y la hora de la segunda venida. Ningún otro ser. Leo entonces Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Acá lo aclara más. En Marcos vuelve a aclarar, dice, ahora, ni siquiera, no lo saben, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo que estaba en ese momento en la tierra, sino solo el Padre. Muchos explican y empiezan a decir, no, lo que pasa es que como Cristo estaba en la tierra, se había hecho hombre, entonces él no lo sabía, él no tenía acceso a esa información. Pero vamos a leer otro versículo ahora. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Tengo una Biblia bien rotita. Apocalipsis 1:1. dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. O sea, Dios le da una revelación a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. ¿Cuándo se escribió Apocalipsis? En el año 90 y tanto. 90 y tanto. Sí. Como, digamos, 60 años después que Cristo estuvo acá en la tierra. Sí. Más o menos. 96. O sea, que ya estaba Cristo durante 60 años en el cielo. Así es. Entonces, todavía no está diciendo cuando Él viene y revela las cosas a Juan, Él le está diciendo que es la revelación que el Padre le dio. O sea, que hay muchas cosas Que el Padre tiene que revelarlas al Hijo para que el Hijo las conozca. que el Hijo las conoce. Exacto. Entonces acá tenemos otra diferencia. El Hijo no sabe todo. El Padre sí le revela todo a su Hijo y hace todas las cosas a través de su Hijo porque es el placer de Él que manifestar todo a través de su Hijo. Así es. Pero el Hijo no conoce todo. Cuando Él estaba en la tierra, Él no sabía el día y la hora. Cuando subió al cielo, recién el Padre le comienza a revelar esas cosas. Y Él entonces ahora lo transmite a Juan para que Él escriba todas las profecías. O sea que seguimos viendo algunas diferencias entre el Padre y el Hijo. Ahora, vamos a entrar en ver una diferencia que es extraordinaria. Esto nos podría llevar todo un estudio. Creo que el próximo estudio va a ser con respecto a esto, al reino de Dios y al trono. Vamos a tocar ahora en forma rápida, por encima, cuáles son las diferencias que hay en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Si es el Padre, es el Hijo, lo comparten, o cómo están en estos momentos, o cómo estuvieron por la eternidad en el cielo. Vamos a leer varios versículos que nos hablan, para que no nos quede ninguna duda, quién está en el trono y cómo están, cuáles son las ubicaciones. Vamos a leer Marcos 14, el capítulo 14, el versículo 62. $14.62. Dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Exacto. Sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Cristo O sea, mismo. y esas son dos cosas que ocurren al mismo tiempo. Él viene en las nubes y está aún a la diestra del poder de Dios. Dios se acerca. No sabemos. No. Ya lo vamos a ir, te está adelantando un poquito al estudio. Pero vamos a ir entendiendo algunas cosas. Dice, acá Cristo ya les habla, estaba justo ante el concilio, estaba siendo ya juzgado. Entonces, Él les dice, fíjate, hay una palabra muy bonita que Él utiliza. Jesús dijo, yo soy. O sea, empieza a utilizar el yo soy de las tantas manifestaciones del Antiguo Testamento. Sí, como el ángel de Jehová dijo que Él era. Y entonces Él les dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ya vamos a ver quién lo ve. Ya lo empiezan a ver sentado a la diestra de Dios después de que Él muere y resucita. Te doy un adelanto. Por ejemplo, Esteban. Cuando él muere, él lo vio sentado a la diestra de Él. Y lo van a ver también viniendo en las nubes de los cielos. Leamos Marcos, el capítulo 16. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esos fueron los últimos momentos que Él estuvo en la tierra, antes de ascender. O sea, en el momento que Él ascendió, dice, Él se despide, asciende al cielo y es recibido a la diestra de Dios. O sea, que acá estamos viendo que el Eterno
siempre está el Eterno, y a la diestra, a su derecha, está Cristo. Hechos, pasemos al otro al otro libro, más adelante. Hechos 7:55. ...55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo puede llenar a una persona. Exacto. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, pudiéramos decir lleno de espiritualidad, de una espiritualidad a nivel ya divino, lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y le llama Jesús como Jesús cuando era hombre. Exacto. Ese mismo Jesús. Ya Cristo había muerto, había resucitado, había ascendido al cielo. Pero entonces acá ya tenemos como el versículo que me estabas preguntando. Cuando él dijo, me veréis ahora a la diestra de Dios. Ya el primer testimonio que tenemos es el de Esteban. Que Ahí él estaba. en una visión, Le vio. por eso es que él dice que lleno del Espíritu. Entonces en una visión, él lo ve, dice, ve la gloria de Dios. No lo ve a Dios, no lo ve al Padre, ve la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra. O sea, a la diestra Interesante, estaba. porque todavía al Dios invisible no se le puede ver, sino la gloria o la luz que emana Exacto. de él, pero a la diestra estaba Jesús visible. Exacto. Efesios, vamos ahora al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios 1, los versículos 20 y 21. Dice, la cual tal fuerza que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, que no se sentó por sí mismo, sino el Padre le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ahora dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, por encima de todo, excepto por encima del Padre. Y sobre todo nombre que se nombra, porque el nombre de Dios realmente no se nombra, ¿verdad? No solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, el Padre le da todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. En el venidero quiere decir después de este sistema de cosas, o sea, claro, cuando venga la restauración, entonces, el reino milenario, vamos a decir. Lo vemos entonces que el Padre lo sienta a su diestra y le da todo poder y señoría. El Colosenses. O sea, esto es una especie de entronización de Jesús. Exacto. Colosenses 3. El versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces, todo esto nos están haciendo referencia a lugares celestiales, a las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, ahí la palabra Dios está utilizada únicamente para referirse al Padre en este caso. Exacto. Porque dice Cristo a la diestra de Dios, que es a la diestra del Padre. Sí. Ya. Hebreos 1. El versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, están hechos de lo mismo. Sí. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
Él tiene suficiente poder para sostener todas las cosas. El Padre le ha dado todo el poder. Todo el poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, esto es algo pasado, Ujú. por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La majestad se refiere al Padre. Exacto. Y vamos a leer otro versículo más. Primera de Pedro 3:22. (3:22) dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea que hay más cosas que ángeles allá arriba. Ángeles, luego hay autoridades y hay potestades. Y todos están sujetos a Cristo. Todas están sujetas Todo. a Cristo. Todo está sujeto a Cristo en el universo, excepto su propio Padre. Entonces, hemos leído varias referencias y todas nos muestran de que Cristo está sentado a la diestra de su Padre. El Padre le ha dado toda autoridad sobre todo lo que hay en el universo. Él tiene la autoridad sobre todo, porque lo recibió de su Padre. Está el Padre, que es la autoridad máxima. Viene Cristo, que recibe toda la autoridad que el Padre le dio. Y está sobre todo, como dice acá, en Él están sujetos autoridades. ángeles, autoridades y potestades. Hay una cosa que ya debemos ir entendiendo. El trono del Eterno, Cristo jamás se sentó y jamás se va a sentar en ese trono. Ese trono es de su Padre, de la majestad, el que habita en luz inaccesible, en el cual ningún ser humano puede ver. Es el único inmortal, está en ese lugar. Ese lugar siempre fue y será por la eternidad del Padre. Y Él a su diestra. Y Él a su diestra. Pero, entonces, cuando Jesús hacía algunas promesas, como sé cuando le decía a los discípulos, y usted, cuando yo tenga mi trono, me siente en mi trono, voy a compartir con ustedes, les voy a dar 12 tronos. Bueno, Él tiene su trono, pero no es el mismo trono que el del Padre. Vamos a dejar que la Biblia ahora nos explique. Ahora vamos a entrar en un tema muy bonito, que es lo que yo les decía. Estuvimos viendo, por eso leímos varios versículos que nos aclararan de que el trono del Padre es exclusivo del Padre. Cristo jamás va a ocupar ese lugar. Nunca, nunca va a entrar en esa posición. Pero vamos a ver cuál es el trono de Cristo. La Biblia, él mismo nos lo explica. Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Pero miren, acá estaban los discípulos discutiendo quién iba a ser el mayor. Ellos habían entrado en una disputa ahí cuando estaban comiendo, quién iba a ocupar el lugar más cerca de Cristo. Y entonces Cristo les aclara, le dicen, miren, ustedes han sido fieles conmigo, han estado conmigo en las pruebas. Y dice, yo ahora les voy a dar a ustedes un reino, así como mi Padre me dio un reino a mí. O sea que Cristo recibe de su Padre un reino. Terminá de leer el 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando
a las 12 tribus de Israel. Acá está hablando con los discípulos y les dice, bueno, mi padre a mí me dio un reino. Yo ese reino, que es mi reino ahora, lo voy a compartir con ustedes. Les voy a dar tronos y ahí se iban a sentar los discípulos y ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Sigamos leyendo lo que explica Cristo, que nos da más detalle en Mateo 19, Mateo 19, 28. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, cuando las cosas se regeneren, después de su venida, obviamente, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, que ha definido también lo que es la regeneración. La regeneración comienza con Cristo sentarse en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo es el momento de la regeneración? Dice cuando Él se sienta en su trono. Qué bueno. Porque tenemos que averiguar ahora cuándo se va a producir ese evento, cuándo Él se va a sentar en su trono. Entonces, tenemos que seguir preguntándole a Jesús, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde se va a sentar? ¿Cuándo Él se va a sentar en su trono? ¿Cuándo va a ser ese momento de la regeneración? Pero se referirá al haberse sentado en el trono a la diestra del Padre. No, no es ese. Él está hablando de su trono. Este es mi trono. Se siente en su trono? En su reino, no es el del Padre. Leamos, Mateo 13. Vamos a leer del versículo 36 al 43. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, primero, vamos a ir describiendo la parábola esta, porque acá empieza a explicarle Jesús a sus discípulos algo muy importante. Y entonces por medio de la parábola le va explicando y le va dando las cosas. Entonces, el que siembra la semilla es Cristo. Es Cristo. El campo es el mundo. Ok, el campo entonces es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Ajá. Los que están designados a heredar el reino. Y las cizañas son los hijos del malo, que es el diablo. Exacto. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Claro. Porque son sus hijos, por eso los sembró. Ahora dice, la siega es el fin del siglo. Acá llegamos nuevamente a otro punto que nos está marcando el final de un proceso y comienzo de otro. O la regeneración. O en este momento nos dice el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Son los ángeles los que van a recoger lo malo y lo bueno. Ahora dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. O sea que el fin del siglo es precisamente el momento en que se produce la separación final. Se refiere a la venida de Jesucristo. Exacto. Bien. Enviará el Hijo del Hombre, ahí no cabe duda que se refiere al mismo Jesús, porque tiene esa autoridad de enviar a sus ángeles y recogerán de su reino, o sea que ya es su reino. Ah, acá hay una característica, ya no está hablando de su reino. Ya está el reino. Ya, ahora ya empezamos a identificar su reino. ¿Dónde está su reino? Acá en la tierra. En la tierra. Acá en la tierra. Porque recogerán de su reino. Exacto.
Acá empezamos a ver dónde está el reino de Jesús. Sigamos leyendo. Dice, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea que va a acabar con la iniquidad, a recogerlos para purificar el reino que le ha sido dado. Exacto. Muy bien. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea Pero que va a haber candela. Sí, pero lee el 43, mira, está Dice, muy bien. entonces, después que los ángeles hagan eso y quemen, ¿no es cierto? Exacto. A los malos, entonces los justos, que eran los hijos del reino, la buena semilla, ¿no? Sí. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ajá, acá tenemos otro reino. Recién nos está diciendo de que los ángeles van a hacer esa purificación en su reino, acá en la tierra. Y que los santos después van a resplandecer como el sol en el reino, no está diciendo ya ahora de su reino, en el reino de su Padre. ¿Y entonces dónde está ese Acá nos reino? están presentando dos reinos. Ya vamos a ver después el reino de su Padre, dónde está y cuándo es y cuándo viene. El que Pero- tiene oído, oiga. ¡Ah! ¡Qué buena que está esa última frase! El que tiene oídos para oír, oiga. Acá nos está presentando dos reinos. Su reino acá en la tierra y nos está presentando también después el reino de su Padre. Cristo lo explica mejor todavía. Ojo que todo esto que estamos leyendo son las explicaciones que Cristo mismo le dio a sus discípulos. Vamos a seguir en Mateo. Vamos al capítulo 25. Desde el versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea que ese es el momento, En la segunda venida. la segunda venida, y todos los santos ángeles con él, viene acompañado de ángeles, Sí. no de nadie más sino de ángeles. Entonces, o sea que todavía no se ha sentado, como decía yo, que si Esteban lo vio sentado a la diestra, pero a la Si diestra ese era de el su trono, Padre. no. No, dice entonces, ese será el momento. Sí. Cuando venga con sus ángeles en su gloria, entonces se sentará en su trono de gloria. ¡Wow! O sea, el trono es acá. Acá en la tierra. Cuando Él venga por segunda vez con todos los ángeles, entonces se sentará en su trono. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Oh, ya está acá sentado. Entonces serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea que cuando él se siente, entonces va a haber cabritos que apartar. Claro. Porque hay quien dice que cuando él venga, ya todo tiene que estar puro y ya ese apartamiento se habría producido antes de su llegada. Nos Pero han enseñado tantas cosas. pero resulta que él llega y se sienta cuando llega. Entonces es que se para. Sí. Porque si ya no hay cabritos, porque todos se quemaron en lo que él llega, entonces no hay cabritos a que apartar. Pero dice que los va a apartar, de manera que están ahí. Sí. Cuando Cristo viene por primera vez y Él muere en la cruz, Él gana una victoria legal. Legalmente, ahora Él tiene su reino. Ahora Él es el dueño de este reino, legalmente. Pero no se ha sentado en ese trono en el cual se va a sentar cuando llegue. En la segunda venida, Él toma posesión de ese reino. Legalmente lo ganó hace 2000 años. 2000 años. Ahora, Él toma posesión cuando Él venga
nuevamente y se siente en su trono, en su reino. Él ahí toma su reino. Entonces dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los cabritos son los malos y las ovejas los buenos. Entonces dice el 34, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sí. ¿Qué reino es ese y dónde está? Estamos en la tierra, no nos hemos ido a ningún lado, seguimos estando acá en la tierra. Cristo se sienta acá en la tierra sobre su trono, en su reino, el reino que él había ganado legalmente hacía varios años y ahora tomaba la posesión. Hay algo, Porque él dijo, me voy a preparar morada. porque él fue a preparar morada. Pero esa morada la trae para el reino o esa morada la prepara teóricamente. Ahí hay algo que debemos investigar. Por eso te dije, es un tema muy largo, muy lindo, que da para mucho. Pero esa pregunta la vamos a dejar para más adelante, para el próximo tema. El próximo tema va a ser el reino de Dios. Ahí vamos a explayarlo y vamos a estudiar. Ahora estamos marcando la diferencia entre el Padre y el Hijo. Pero acá debemos entender algo. Cristo gana esa victoria legal y ahora toma posesión. Se caen muchas cosas que nos habían enseñado, se caen por tierra. Cuando Él venga a tomar posesión no va a ser algo fácil. El que está usurpando su lugar le va a hacer una batalla, va a haber una batalla universal cuando Él venga a tomar posesión. Y lo explica la Biblia, todo eso lo podemos estudiar. Se va a producir después de esa batalla un juicio, que es el juicio, y donde ya se toma, ya se sienta en su trono y termina a separar las ovejas de los cabritos. Pero todo eso ocurre acá en la tierra. Eso es en el valle de Josafat, En el valle de Josafat. como habla Joel capítulo 3. Sí, pero ya nos estamos adelantando y nos estamos yendo. Creo que debemos dejarlo ya para la próxima. Sí, hay que dejarlo porque para... ya llevamos y entonces, ahora, cerca de una hora, ¿no? ¿cuánto tiempo dura? Ahora hay que ver. Cristo toma este reino que comienza ahora al principio del milenio. Su reino, ¿cuánto tiempo dura? ¿Es un reino eterno y entonces ahora hay un reino paralelo del eterno y el de Cristo? ¿O es un reino temporal? Pues no lo sé, debe ser temporal porque dice que le entrega el reino a su padre al final. Vamos a leer 1 Corintios, ya este es el último texto. 1 Corintios 15, versículo 23. Verso 23. 23 hasta el 28, léelo todo de corrido. Dice, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando de la resurrección, ¿eh? Sí, sí. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, Él va a entregar el reino al Dios y Padre. Por eso entonces dice que brillarán en el reino de su Padre. Porque va a entregar el reino al Padre. Acá tenemos dos momentos. Uno, la segunda venida, porque dice Cristo las primicias, cuando Él resucita. Luego, los que son de Cristo en su venida. En la segunda venida resucitan todos los que son de Cristo. Luego el fin. Ahora nos marca otro periodo. Luego el fin. El fin. O sea que el fin es posterior A la segunda venida. resurrección. Sí, sí. Posterior, o sea, eso se da en la segunda venida. Posteriormente, después me dice, luego el fin. El fin. ¿Cuándo es el fin? Cuando entrega el haya reino. suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea que eso es un proceso. Sí. Seguí leyendo porque más adelante explica. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Quiere decir que va a haber un tiempo que no es instantáneo. No. Y lee ahora te explica cuándo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y la muerte no es destruida hasta pasados los 1000 años. Exacto. Ahí es el fin. Ese es el periodo, dice, cuando dice luego el fin. El fin lo marca cuando es destruida la muerte. Entonces, estamos hablando de la segunda venida de Cristo, comienza el reinado y va a durar hasta que es destruida la muerte. Ese marca el final del reinado de Cristo. Sigamos leyendo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Bueno, eso ya lo comentamos antes. Claro. O sea, su padre no está bajo él. No. Él está bajo su padre. Y el 28, lee el Que 28. es una de las diferencias, porque este es el tema de hoy. Claro. Su padre no bajo él, sino No. él bajo su padre. Exacto. Y el 28. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De manera Exacto. que el reino milenario de Cristo se convierte en el reino del Padre, en el reino de la majestad de los cielos. Cristo va a recibir un reino porque Él tiene que cumplir la última misión. Entonces, Él en la segunda venida, Él toma posesión de ese reino que ya le pertenece legalmente desde que Él pagó el precio en la cruz. Él toma posesión de ese reino hasta que Él cumple con el último requisito, que es destruir completamente la muerte. Enemigo. El último enemigo, que es la muerte. Pero antes de que ese enemigo sea destruido, aparentemente hay otros enemigos. Claro. Y cuando es destruido el último enemigo, que es la muerte, que ya queda completamente purificada la tierra de todo mal, de todo pecado, de toda lágrima, es cuando van a venir las moradas que Él estuvo preparando, que vos me preguntaste hace un rato, que van a descender las moradas del cielo a una tierra pura, purificada, donde ya no existe muerte, donde no existe lágrima y no hay más pecado. Pero el reino de Cristo es temporal. Entonces, la otra diferencia que tenemos con el Eterno, que el Eterno tiene su trono, donde gobierna todo el universo. A su diestra está Cristo. En estos momentos Cristo está a la diestra de Dios. Dirigiendo, gobernando todo lo que hay, todo lo que existe, está dirigido por Cristo. Porque su Padre le dio esa autoridad. Hasta la segunda venida, que Él toma un reino, toma su reino, durante 1000 años Él va a dirigir y va a compartir ese reinado, inclusive con los discípulos. Le ofreció tronos y van a gobernar. Y van a juzgar. Ese es el tiempo en el cual van a juzgar, dice, a las 12 tribus de Israel. O sea que va a haber gente también. Bueno, no nos sigamos metiendo en el milenio. Y después cuando... Pero los cabritos ya no se habían quemado. No. Y después cuando venga el Padre, después del milenio va a descender el Padre con la santa ciudad a una tierra purificada. Que ahí nuevamente, ahí tendríamos que ir nuevamente a Apocalipsis, que Cristo va a estar nuevamente a la diestra del Padre. Entonces las grandes diferencias, algunas de las diferencias que hemos mostrado ahora, nos siguen presentando a Jehová, y también nos sigue presentando al otro Jehová. Que los dos, uno es la autoridad total y el otro es la autoridad que está sobre todos los seres. Pero Él se rige bajo la autoridad de su Padre. No son iguales, no es el mismo ser, son dos seres separados. Cristo siempre va a estar a la diestra de su Padre, pero recibe un reino temporal. El Padre es inmortal, Cristo tuvo la posibilidad de despojarse de esa inmortalidad, morir como un hombre, y después nuevamente esa gloria le es devuelta, le devuelve el Padre y lo vuelve a sentar a su diestra. Entonces queremos, en este video hemos mostrado las diferencias de estos dos seres, que no podemos decir que es el mismo, sino que son dos seres totalmente distintos y que cumplen funciones
totalmente distintas y a la vez similares. Los queremos invitar entonces para el próximo estudio, donde vamos a estudiar sobre el reino de Dios. Vamos a estudiar, vamos a explayarnos, ahí vamos a poder entrar en la parte del milenio, qué es lo que va a pasar, qué otros seres hay, dónde va a ser, si en el cielo, en la tierra, cómo vamos a estar con el reino de Cristo. O debajo de la tierra. O debajo de la tierra. Muchas gracias.